en materia del programa Jóvenes en Acción. Lo que dice el documento es que encontraron, en primer lugar, beneficiarios del programa Jóvenes en Acción que no están cisbenizados, Juan Pablo, pero además jóvenes en acción que no cumplen o que no cumplieron en ese momento con el puntaje del Cisben. Y el tercer punto, que es el más grave, beneficiarios del programa Jóvenes en Acción que estuvieron o que ya estaban fallecidos. No. Fallecidos. Entonces, ¿se tiene el número de cuántos estaban ya fallecidos, Paola? Pues mire, lo que dice ahí en el documento, en el tercer párrafo, en el tercer punto, Juan Pablo, dice frente al tema de los jóvenes fallecidos que recibieron este programa, es que de 13 registros hubo un total de 10 beneficiarios fallecidos que pues fueron los que evidenció la Contraloría en este específico hallazgo, el hallazgo 6, referente a la alerta número 6 de este informe de la entidad de control. Pero además también encontraron problemas con el programa Familias en Acción. En este siguiente documento vamos a ver también como dice la Contraloría, que cruzando los registros evidencia que se pagaron subsidios a Familias en Acción a 7.685 personas en 45.119 giros, que son presuntos beneficiarios que no cumplen con el puntaje del Cisben necesario para participar en este programa. Es decir, en cada uno de estos programas se encontraron estas tres características: que no cumplen con el puntaje del Cisben o que no están cisbenizados, y la más grave, que están muertos, que son personas que ya están muertas, como lo vamos a ver en el documento número 6, en donde se especifica la alerta número 3 del programa Familias en Acción. En esa tablita que usted ve arriba, Juan Pablo, 240 beneficiarios. Sí. Que ya, según el comparativo con los registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil, son personas que ya... ¿Que están muertas? Sí, que ya no nos acompañan en este plan. Pero venga, fueron personas que de pronto estaban dentro del plan y murieron a lo largo del desarrollo del mismo, y sin embargo se siguieron pagando los aportes de Familias en Acción. ¿O cuál es la realidad al respecto? Seguramente sí, Juan Pablo, pero eso ya no lo va a explicar la delegada de la Contraloría que hizo este informe, pero puede que eso sí haya pasado, porque lo que también dice el informe es que la Prosperidad Social no cuenta con herramientas suficientes para poder ir depurando sus bases de datos y sigue haciendo las consignaciones, los giros, sin sacar a las personas que se van registrando en la registraduría como personas muertas, que ya van registrándose con sus actas de defunción. Entonces ya le vamos a preguntar eso, pero rápidamente avancemos con los documentos para poder ir con nuestra invitada. En este documento número 8 vemos entonces también los hallazgos que tienen que ver específicamente con ingreso solidario. Esto es muy importante porque este es el programa bandera del presidente Iván Duque, el que se creó a partir de la pandemia del COVID-19 en Colombia, y que además era como lo que reemplazó la renta básica que tanto pidieron sectores sociales, tanta gente que estaba pues en una crisis económica después de la pandemia, y el gobierno pues les entregó subsidios a través de ingreso solidario. Aquí, por ejemplo, hay un punto muy importante, y es que dice que hay 8.590 giros que se entregaron a personas por concepto de ingreso solidario, y resulta que estas personas pues ya estaban también fallecidas, ya habían muerto. O sea, son cobros que se hicieron como a nombre del titular de una persona que ya pues no estaba, y que los cobros se hacían, y que se entregó la plata. Claro, porque es que el tema no solamente es que se haya hecho el giro, que eso es una cosa, el tema es que además la plata se haya sacado, se hayan cobrado. Exacto. Hayan retirado, pues. Exacto. Y mire que me voy a saltar al documento número 12, que es el que habla también de ingreso solidario, porque si usted ve en la parte de abajo de este hallazgo, dice que es con solicitud, en el documento número 12, por favor, de indagación preliminar. Y esto es muy grave, Juan Pablo, porque significa entonces que ya el programa de ingreso solidario, la Contraloría le va a abrir una indagación preliminar, supongo que al DPS y a todos los que estuvieron involucrados en la entrega de estos recursos, porque pues ya se puede estar configurando un detrimento y se pudo haber perdido una plata. Mire, rápido le muestro la matriz de hallazgos para que veamos el resumen. Y vayamos con su invitada, por favor. En el documento número 9
Ahí está, el resumen, Juan Pablo, de todos los programas y la plata que se habría perdido en cada uno de ellos hay que ampliar la columna final, la última columna. La de los recursos. Por no estar subsistenizados o por no cumplir con el puntaje o por estar fallecidos, en la columna de la derecha usted va a ver la plata, el valor fiscal, el detrimento que se habría podido generar por causa de estos errores. Y en el documento número 10, el hay total. Una que dice 12.000 millones. No, pues es que mira el total. Que a ver, en la siguiente página. A ver. Está en el documento número 10. 22.000 millones de pesos. De los que habla lo que usted dijo ahorita. Sí. Lo que usted dijo ahorita. Exacto, entonces. Qué barbaridad. Eso es lo que en este momento pues preocupa bastante, porque esa platica hay que recuperarlo, saber qué pasó con esas personas que recibieron esa plata, aunque no debían hacerlo o ya estaban muertas. No hay derecho. No hay derecho. Nuestra invitada, Juan Pablo, Paola Aguirre, ella es la contralora delegada para el sector social y está con nosotros para explicarnos un poco más a fondo este informe que hace la Contraloría, esta auditoría delegada. Gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Y yo quiero preguntarle eso que Juan Pablo estaba preguntando y que tiene que ver con, pues, si estas familias tal vez estaban registradas en los programas, después fallecieron, pero no se hizo la debida depuración y por eso es que siguen entregándose los recursos. ¿Qué pasó? Muy buenas tardes para todos, Juan Pablo, Paola y toda la audiencia. Sí. Efectivamente, como lo dices, Paola, evidenciamos, el resultado de la auditoría que se realizó evidenció que los giros se realizaron y se cobraron posterior a la fecha del fallecimiento de quienes eran beneficiarios de algunos de los programas, como se manifestaron. Efectivamente, pues tenemos de los 12 hallazgos, tenemos 7 con presunta incidencia fiscal y 5 para indagación preliminar. Como bien lo mencionaste, pues sí lo recibieron, sí está comprobado que recibieron y cobraron, se giraron esos recursos. Sí, pero de todas formas sí es importante aclarar, delegada, bueno, en el hallazgo, por ejemplo, en los hallazgos que tienen que ver con la entrega de plata a personas que ya han muerto, que murieron el año pasado, ¿qué pasó con esa plata? Tal vez en la auditoría ustedes pueden descubrir o pueden tener por lo menos un indicio de qué pasó con la plata, quién la recibió, por qué se hicieron los giros si las personas ya habían muerto. Bueno, ¿qué se evidenció en el resultado? Que efectivamente la persona fallece y unos meses o unos días posteriores se les gira el recurso y las personas no avisan y no informan a la entidad, sino que por el contrario retiran el recurso y pueden ser, normalmente son las mismas familias que realizan pues esta actuación. Ahora, Contralora, yo quiero que usted nos ayude a entender algo. ¿Existe dentro del DPS y sobre todo dentro de cada uno de estos programas algún sistema que permita dar de baja rápidamente a una persona por el hecho de haber fallecido? ¿O sencillamente si esto no se reporta, el DPS seguirá y seguirá y seguirá y seguirá girando quién sabe hasta cuándo los recursos, y la familia, si quiere y puede, seguirá y seguirá y seguirá retirando la plata sin decir nada? Efectivamente, el resultado de esta auditoría o de esta actuación especial evidenció que esa es su principal falencia, que ellos no tienen un cruce de base de datos en tiempo real. Entonces, la información que ellos cuentan, con la que ellos cuentan versus la registraduría, no es inmediata, constante y permanente. Por el contrario, es tardía, lo que genera que se causen estos riesgos, pues que se pague y posteriormente aparezca en el reporte que la persona falleció 3, 4, 5 días o hasta más anteriores a la fecha pues del giro e inclusive del cobro del mismo. Contralora, ¿de quién es la responsabilidad de depurar esa base de datos? Y en ese orden de ideas no sé si cabe alguna investigación, ya sea bien disciplinaria o penal, porque es que estamos hablando de recursos públicos. Bueno, los que son encargados de realmente realizar
de manera permanente el monitoreo a las bases de datos es la misma entidad, es el DPS, que es lo que evidenciamos, que ellos efectivamente cuando van a hacer la caracterización para focalizar las personas, si hacen pues toda la rigurosidad de mirar si están o no están en el SISBEN, si cumplen o no con los requisitos de cada uno de los programas. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, ellos no continúan con la verificación permanente de los cruces y bases de datos para saber si esas personas ya salieron, o sea, ya cumplieron con los requisitos, ya superaron la edad, ya están pensionados, ya salieron ya cuentan con ingresos, sino que es tardía lo que hace que se presenten estas inconsistencias. Ahora, Contralora, aquí es muy importante empezar también a diferenciar las circunstancias. ¿Y a qué me refiero? Aquí podemos hablar de que hubo personas inescrupulosas dentro del DPS o dentro del Estado que se pudieron apropiar de estos recursos de manera irregular, o aquí más bien podemos hablar es de negligencia respecto al control del giro de estos recursos, porque sin duda en un caso estaríamos, mejor dicho, de todas formas es plata que se pierde y plata de todos los colombianos, pero una cosa es que haya aquí un entramado corrupto y otra cosa es que en la entidad no hayan hecho bien la misión y la tarea para evitar que la plata se terminara yendo hacia personas que terminaron cobrando unos recursos que igual giraban pensando que seguían vivos los beneficiarios. Bueno, efectivamente, pues de los 12 hallazgos, nosotros tenemos 7 donde se evidenciaron diferentes circunstancias. Y de esas circunstancias puede que el cruce de base de datos para las personas fallecidas sea lento, tardío o que no sea pues de manera eficaz y eficiente que realice la entidad. Sin embargo, se evidenciaron hallazgos donde las personas no están sisbenizadas, donde las personas no cumplen con el puntaje. Eso quiere decir que pues esta situación evidencia que efectivamente no se está, pues la palabra correcta, no se está haciendo pues una verificación de si cumplen o no, y pues seguramente ahí es donde ya las entidades competentes tendrán que entrar a revisar si sí o si no, pues hay manipulación de base de datos, si hay inconsistencias, si hay alteración, si hay actos de corrupción. Sí, porque además esto, Juan Pablo, que usted dice es un punto muy importante. Nosotros hemos recibido información aquí en Sigue la W frente a casos de corrupción también que se pueden estar dando en medio de la entrega de estos recursos, porque usted sabe que también hay un momento en la entrega de estos subsidios, sobre todo el de ingreso solidario, que lo hacen los entes territoriales. Ellos también, digamos, tienen una parte de participación, de responsabilidad, y entonces ahí es donde se puede ver la corrupción, porque pues en marzo de este año que hubo elecciones, pues, entregando recursos, entregando subsidios a tutiplén, sí. Pero además sin el control debido, lo cual habría permitido que una familia que de pronto ya tenía 1 o 2 personas pues que hubiesen fallecido, pues de repente no les decían nada y siga, vaya con su cheque. Y eso es lo que les vamos a mostrar en los próximos días, todo lo que está pasando con el DPS. Pero quiero preguntarle, delegada Paola Aguirre, sobre ese punto específico de los hallazgos frente a ingreso solidario, que dice que se recomienda o mejor que se hará indagación preliminar. ¿Esto qué alcance tiene, qué significa y qué resultados puede tener en el caso de ingreso solidario específicamente? Déjenme contarles un poquito el resultado final del informe. Nosotros hicimos una actuación especial de fiscalización intersectorial con la Diari. De esa actuación intersectorial se analizaron 89 bases de datos a 5 programas con 4 condiciones específicas. Esos 5 programas, como bien lo mencionaron ustedes, es Familia en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, Colombia Mayor y Evolución del IVA. Y de esos 5 programas se analizaron 4 condiciones, que es los que no cumplen, los que no están sisbenizados, los que no cumplen con el puntaje Sisben, los fallecidos y los pensionados, ¿cierto? De estos encontramos un hallazgo donde están beneficiarios de programas en acción en estado que no están sisbenizados a 662 personas, que se les realizaron 3.447 giros por
373 millones aproximadamente. Tenemos otro que es el programa de Familias en Acción que no cumplen con el puntaje, que son más o menos 7.687 personas con 45.119 giros que ascienden a alrededor de 3.500 millones de pesos. Otro que es el beneficiario de programas de Jóvenes en Acción que no están cisbenizados, que se les hizo al pago a 9.853 titulares por 40.131 giros de 12.000 millones alrededor, 12.000 millones de pesos alrededor. Tenemos un cuarto que es el de Jóvenes en Acción que no cumplen con puntaje, que son alrededor de 1.263 personas y con 5.253 giros que asciende a 1.600 millones de pesos aproximadamente. Y tenemos el programa de ingreso solidario que no cumple con puntaje, que son más o menos 2.000 personas con un pago de 3.653 millones de pesos. Esos son nuestros 7 hallazgos. Ahora, tenemos 5 indagaciones preliminares que son conocidas como IPs dentro de nuestro informe. Esas IPs tienen como finalidad esas personas tenemos los fallecidos, algunos fallecidos que son la compensación de vida por fallecidos, y también tenemos el programa de Colombia Mayor fallecidos, tenemos ingreso solidario fallecido. Entonces, ¿qué pasará en este momento? La Contraloría y el Delegado para Inclusión Social iniciará unas indagaciones preliminares, que ya estamos en los trámites administrativos, con el fin de llegar con toda la certeza y con todos los elementos probatorios necesarios para concluir si efectivamente hubo o no daño fiscal. Ese es el objetivo de lo que vamos a realizar con las indagaciones y con las IPs. Pues